y todas, mi nombre es Aldo Torres y en representación del Centro de Investigaciones de Historia Social del Paraguay, les doy la bienvenida a esta segunda fecha de los diálogos con la historia social que hemos preparado para ustedes. Quisiera presentar a una de las comentaristas que está con nosotros esta noche, la licenciada Sofía Molinas, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en educación inclusiva y educación superior y ha sido organizadora y coautora del libro Memoria Histórica del Colegio Nacional Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, además de asesora de investigación del libro Las Zonas Rojas Asunceñas, y también se desempeña como docente de historia en colegios públicos de Asunción. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidas todas. Cedo la palabra a Sofía Molina, quien va a presentar al expositor principal y a la otra comentarista invitada de lujo que tenemos esta noche. Sofía, buenas noches, gracias. Muy buenas noches, encantada de estar con ustedes esta noche. El especialista del día de hoy es el doctor Jorge García Riar y, como dijo Aldo, tenemos el honor de contar con la compañía de María Laura Salinas. Ella es doctora en Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, magíster en Historia de América por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Ella es licenciada y profesora en Historia, egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Se desempeña actualmente como investigadora independiente del CONICET. Es también subdirectora del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, docente universitaria y autora de artículos dedicados al estudio de la historia americana y argentina colonial. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. El tema desarrollado el día de hoy es el paso del Tebicuarú, su relevancia histórica. Y antes de ceder la palabra a Jorge García Riar, les quiero comentar brevemente que él es doctor en Educación Superior, estudios que alcanzó por su largo trabajo en la gestión académica, pero sus estudios en Historia Social suceden por su profunda formación en Ciencias Sociales, en grado en la Universidad Católica y posgrado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Su tesina de grado la realizó sobre los movimientos universitarios y la prensa alternativa en la época del dictador Stroessner. Actualmente prepara su libro sobre quién y qué pasó por el paso de Santa María, que está relacionado con el tema de hoy, y estudia también el doctor Riar el funcionamiento de las antiguas postas de correos en el Paraguay. Es miembro del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica y del Centro de Investigación de Historia Social del Paraguay. Él está casado con Nilsa Duarte y es papá de Jordi Gerón. Entonces, le paso la palabra al doctor Riar y espero que disfruten este encuentro, este diálogo con la historia social. Muchas gracias. Bueno, quienes puedan ver en pantalla, hay una imagen, una gráfica, un mapa de de las misiones jesuíticas. Ese mapa tiene un cuadro y el cuadro es artificial. No se corresponde realmente con el mapa original. En el cuadro van a ver que dice Paso de Santa María. Pero el Paso de Santa María adquiere esa denominación extrañamente después de la expulsión de los jesuitas o de la extradición de los jesuitas. Así que aclaro, ese mapa es apócrifo, sobre todo el cuadro que está figurado ahí, pero es para que ustedes puedan comprender dónde configuramos y marcamos el punto de nuestro interés. Es decir, en el río Tebicuarú, ahí estuvo el paso del Tebicuarú. Muy bien, ¿por qué es relevante para la historia el paso del Tebicuarú? Y por muchas cosas, que le voy a presentar algunas como hipótesis y otras ya como hechos dados. Una hipótesis sería, el paso del Tebicuarú constituyó un mojón fronterizo
entre lo que podríamos denominar el Paraguay colonial, la provincia del Paraguay, y el Paraguay jesuítico y la provincia jesuítica. Desde el siglo XVII, más o menos de las primeras incursiones misioneras de los jesuitas, hasta el siglo XVIII, hasta 1767, cuando se da la expulsión y extradición de las colonias españolas. Esa sería una hipótesis, porque después quiero discutir con ustedes si realmente el río Tebicuarú funcionó, actuó, fue utilizado, considerado como frontera entre el Paraguay colonial y el Paraguay jesuítico. Pero avancemos. En estas playas, en este río, en las costas de estos ríos, sobre todo en los alrededores del denominado Paso del Tebicuarú, se dieron cruentas batallas durante la Revolución Comunera, desde mediados del siglo XVIII, donde se enfrentaron realistas. Estos realistas eran jesuitas e indígenas, misioneros, ejércitos de indígenas misioneros, contra los ejércitos de la provincia del Paraguay, digamos, pero muchos de ellos, digamos, liderados por encomenderos coloniales de la banda norte del río Tebicuarú. Por el paso del Tebicuarú también circuló el tráfico oficial de la hierba y de la madera extraída de los bosques de Cazapá, y quizás allende del Cazapá, que provenían también del Caguazú. Entonces, en ese paso se tuvo que instalar un puesto de alcabala para poder también recoger los impuestos coloniales. El paso del Tebicuarú también marca, esta es una hipótesis que debe ser estudiada en una investigación más profunda, en la cual estoy interesado, un clivaje, es decir, un antes y un después entre lo que podríamos decir el Paraguay independiente y el Paraguay porteño. Y lo pongo así entre comillas, porteño, porque previo a la gesta de la independencia del Paraguay y durante los primeros años de independencia, hubo, digamos, este debate entre el Paraguay independiente propiamente dicho y un Paraguay adherido, digamos, a las otras provincias que formaban la Confederación Argentina. Entonces, esta es un dato muy interesante para analizar, porque en esta zona, de esta zona del Tebicuarú, proceden los principales próceres de la independencia del Paraguay: los Cabañas, los Yegros, los Caballeros, Montiguel, etcétera, etcétera. Entonces, aquí marco una segunda hipótesis de trabajo que me parece interesante. Una de las postas más antiguas del Paraguay, una de las postas más antiguas del correo colonial, que empezó siendo colonial y que luego se convirtió en un correo republicano, digamos, estuvo instalada en el paso del Tebicuarú. Aproximadamente en el año 1796 se instala una posta de correo en este lugar. ¿Por qué es también importante y relevante el paso del Tebicuarú? Porque Carlos Antonio López eleva el paso a la categoría de puerto, y pongo entre comillas internacional, porque lo que hace Carlos Antonio López es buscar la navegabilidad de los ríos internos del Paraguay para que los productos y bienes del Paraguay se puedan comunicar por estas vías y conectar con el río Paraguay y posteriormente con el río Paraná, y así llegar hasta el puerto de Buenos Aires. Entonces, este puerto, este lugar adquiere esa categoría de puerto, y con toda la fuerza de un puerto internacional se levantan depósitos. Carlos Antonio López manda instalar unos depósitos para que los comerciantes puedan poner en resguardo los productos que transportaban por el río Tebicuarú. Y bueno, así es que este lugar llamado Paso del Tebicuarú inicialmente, posteriormente Paso de Santa María, con la preposición de, no Paso Santa María, y voy a explicar por qué después más adelante, se constituye en lo que hoy se conoce como el pueblo, la ciudad o Villa Florida. En realidad, villa es una categoría que se le daba a los pueblos que alcanzaban este nivel. Entonces, a partir de 1880 se le da esa categoría, pasa de ser un paso, pasa de ser un puerto, a constituirse en villa. Y luego se le adhiere el nombre de Florida, y con ello se cambia, digamos, toda la tradición histórica que tenía este lugar desde sus orígenes como Paso del Tebicuarú, pasando por el Paso de Santa María.
Bueno, pero ¿cuándo se funda el Paso? Podemos hablar justamente este domingo 6 de septiembre, se recuerda un hecho jurídico que algunos lo entienden como el hecho fundacional de Villa Florida. Pero antes de 1880, del 6 de septiembre de 1880, este lugar tiene una historia mucho más antigua, mucho más rica que la que se cuenta desde el año 1880. Entonces, cabe suponer que pudo haber una fundación, que pudo haber un acto jurídico, un acto político, simbólico, para constituir en este punto un paso. Bueno, paso es todo llamamos al cruce de un río, ¿verdad? En este caso el importante río Tebicuarí-Guazú, o el Tebicuarí Grande. Algunos cronistas intentan asociar la fundación del Paso con la fundación de la misión de Santa María. La misión de Santa María, digamos, que está en territorio paraguayo, entre el río Tebicuarí y el río Paraná. Incluso algunos historiadores le dan un año y dicen se funda en 1632. Algunos otros cronistas intentan relacionar la fundación del Paso con el paso de dos jesuitas, Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín, quienes en 1609 cruzan este río para ya fundar un poco más al sur lo que se conoce como la misión más antigua hoy día dentro de Paraguay, que es la de San Ignacio Guazú precisamente, ¿verdad? Entonces hay confusiones aquí que a mí me gustaría aclarar. Primero, hay que entender que la misión de Santa María originalmente no estaba en el lugar donde hoy está, sino estaba al norte del río Tebicuarí, y no se constituye esa misión en 1632, sino en 1647 recién, y se llamaba originalmente Santa María de Taré. En 1659 aproximadamente se produce la transmigración de la población de esta misión hacia el sur del río Tebicuarí. Entonces es muy poco probable que en 1632 este lugar haya sido fundado y además conocido con el nombre de Paso de Santa María. Muy posiblemente sí se haya conocido con el nombre de Paso del Tebicuarí propiamente tomando el nombre del río. Hay documentos en el Archivo Nacional de Asunción que encontramos hace un poquito tiempo que ya hablan de que en el año 1560 ya había algunas noticias les voy a poner aquí una imagen. Este es un informe, está en pantalla, este es un informe del gobernador Cáceres, del año 1560 y un poquito más, donde vamos a encontrar la grafía, digamos, más antigua que encontramos ahora en un documento que se refiere al Tebicuarí. Está escrito dice Tebicuarí en este caso. Hay que recordar que los españoles la grafía guaraní todavía no tenía adoptada la Y como el sonido U. Entonces el redactor hacía ese esfuerzo en tratar de graficar el sonido U característico del guaraní. Entonces tenemos que aquí la primera palabra, digamos, más antigua que encontramos en un documento del siglo XVI que dice Tebicuarí. Es decir, ese nombre ya estaba instalado, era un nombre propio indígena, un propio nombre guaraní, y ya se le conocía a los indígenas de esa zona como los tebicuarienses. Entonces, el paso del Tebicuarí es mucho más antiguo de lo que quizás los cronistas intentan puntualizar como un acto fundacional. En este otro plano o mapa que estamos viendo precisamente, que es de la época jesuítica del siglo XVIII, en realidad antes de la expulsión, no encontramos tampoco la graficado el paso del Tebicuarí o como un hito o como un mojón o como un sitio importante. Sí están figurados otras misiones como la de San Ignacio, Nuestra Señora de Feo, Santa María, Santiago, Santa Rosa, incluso Candelaria figura ahí al sur del río Paraná, pero no está el paso de
Santa María ni Paso de Tebicuarú, dando a entender de que no había una población o una misión estable instalada por los jesuitas en este lugar. Me gustaría decir también que no fueron los jesuitas los primeros que hicieron el cruce del río Tebicuarú, sino fueron los franciscanos. El mismo Fray Bolaños lo cruzó varias veces, quizás en este lugar, quizás un poco más hacia el este del río Tebicuarú, para dar nacimiento o fundación a las misiones franciscanas, ¿verdad? De YouTube, Cazapá, por ejemplo, ¿verdad? Recién en 1659, entonces, la llamada misión de Santa María de Taré se traslada hacia el sur de San Ignacio y hacia el sur del Tebicuarú y se instala muy cerca de la misión más antigua, que era San Ignacio Guazú. Medio siglo después, en realidad, de la fundación de la primera reducción jesuítica San Ignacio Guazú. No hay referencias, no encontramos referencias. Y en esto quizá María Laura puede ayudarme, porque ella compiló las cartas anuas de Paraguay, las cartas anuas, digamos, de las misiones jesuíticas, y nosotros no encontramos en esas cartas anuas una referencia literal del paso de Santa María entre los siglos, digamos, 17 y 18. Ese nombre no existió durante la presencia de los jesuitas en esta zona. Sí hay claramente menciones al río Tebicuarú, puede ser al paso del Tebicuarú, porque se produjeron lógicamente enfrentamientos armados entre ejércitos jesuíticos, digamos, ejércitos misioneros versus el ejército de Antequera y Castro. Y en este lugar del paso del Tebicuarú se produjeron realmente unas cruentas batallas o enfrentamientos en las costas del río Tebicuarú. Pero entonces todavía era conocido como el nombre de Paso del Tebicuarú, no Paso de Santa María. Hago otra vez esa aclaración. Y extrañamente, tras la expulsión de los jesuitas en 1767, aparecen los documentos, encontramos en los documentos posteriores a este año la nomenclatura, la denominación Paso de Santa María, aludiendo con la preposición de a que el paso pertenecía o estaba en la jurisdicción de la misión de Nuestra Señora de Fe o de la misión de Santa María, ¿sí? Es decir, el cabildo de Santa María, el cabildo controlaba el paso del Tebicuarú, que adopta, digamos, o se le da el nombre de Paso de Santa María, porque además el camino que conducía hacia el sur de las misiones pasaba por este lugar, por este paso, y iba en línea recta hasta Nuestra Señora de Fe o de Santa María. Entonces, por eso la preposición de es muy importante para entender el nombre de este lugar. No era Paso Santa María, sino de Santa María. El propio obispo del Paraguay, Manuel Antonio de la Torre, cruzó en 2 ocasiones, en 1759, este paso, y su cronista, Fray Pedro José de Parra, escribió Tebicuarí. Bueno, con la grafía de la época, escribió Tebicuarú, no escribió Paso de Santa María. Azara, Félix de Azara, también cuando estuvo en este lugar en 1784, no menciona la denominación Paso de Santa María, sino se refiere al paso del Tebicuarú. Es muy posible que otros cronistas que reescriben a Azara le hayan cambiado la grafía y le hayan puesto el Paso de Santa María por una cuestión de localización. Pero en realidad, cuando Azara dice que hace una parada en este paso, recoge algunos animales y algunos víveres para continuar su viaje. También pasó por ahí bueno, ahora se me fue el nombre, pero les voy a comentar más adelante. Entonces, Paso Real de Santa María, con esa denominación, es conocida posteriormente a la tradición de los jesuitas. Los rastros de las primeras menciones del nombre encontramos posterior a 1767 y no durante la preeminencia de los jesuitas en esta zona,
contrariamente a lo que la tradición hoy, la tradición oral, la tradición cultural, la tradición oficial también voy a decirlo, porque en muchos documentos está escrito así, que este paso se funda en 1632 y se le da ese nombre de Santa María cuando los documentos no cuentan ni testifican esto, o sea, al contrario, señalan datos distintos. En 1795, el capitán de fragata Juan Francisco Aguirre hace registro de este lugar y ahí parece ser que por primera vez se coloca el nombre de Paso de Santa María, por lo menos en un documento oficial. En otros documentos, digamos que son descripciones, transcripciones y eso, también aparece. Bueno, incluso le da una coordenada específica Juan Francisco Aguirre porque fue contratado justamente por la colonia, por España, ¿verdad? Para delimitar los límites entre las colonias españolas y portuguesas. En Le Paraguay, que es una obra muy emblemática para conocer al Paraguay de esta época, escrito por Emmanuel Burgat Ladardy, se incluye un mapa elaborado de acuerdo a supuestamente las observaciones recogidas por él. Informaciones que recogen su viaje realizado entre 1887 y 1888. Y en ese mapa es muy curioso, no lo tengo aquí, pero ese mapa es muy curioso porque él coloca la denominación Villa Florida y al lado también coloca la denominación Paso de Santa María. Es decir, me da la impresión de que todavía a 10 años, digamos, de la fundación de Villa Florida, convivían en el imaginario popular las dos denominaciones, Villa Florida y Paso de Santa María. Bueno, hay otros viajeros que lógicamente cruzaron este sitio. El suizo Johann Renger también en 1821, el belga Alejandro Baguette en 1846, el norteamericano Thomas Jefferson Page en 1854. Y estos sí empiezan, o sea, estos en sus escritos, en sus memorias, en sus diarios, sí ya encontramos claramente la denominación Paso de Santa María. Algunos le agregaban Paso Real, porque por aquí también pasaba el Camino Real que conducía a Asunción, o sea, que conectaba Asunción con el sur del Paraguay o el sur de la colonia, en este caso, digamos, Itapúa. Pero en 1869, y este es un dato muy curioso, 1869, estamos hablando de 10 años antes, 11 años antes de la fundación de Villa Florida, vencida, digamos, la columna de Humaitá durante la guerra contra la Triple Alianza, varias flotillas, en realidad 3 flotillas brasileñas, incursionan en el río Tebicuarú y llegan hasta el Paso de Santa María. La misión de estas flotillas era recoger algunas tropas de infantería que venían caminando desde Itapúa, cruzando las misiones. Entonces tenían que acordar un punto de encuentro. El punto de encuentro no fue exactamente el Paso de Santa María, sino posiblemente haya sido hacia el Paso de Arazapé, un poquito más en las crónicas dicen el paso hacia YouTube. No tengo identificado exactamente dónde, pero no fue el Paso de Santa María. Pero una flotilla sí se coloca frente al Paso de Santa María, y en los mapas en los mapas, digamos, de esta época, se introduce una nomenclatura contraria a toda la tradición, en principio. Entonces los brasileños colocan en sus mapas, en sus registros, a este lugar como Paso Fleitas. ¿Y por qué Paso Fleitas? En realidad Paso Fleitas alude a la familia Fleitas, alude a Francisco Fleitas. La familia Fleitas posiblemente haya sido una familia bien posicionada de la banda norte del Tebicuarú. Tenían ganado, tenían campo, cultivaban hierba. Era una familia, digamos, posiblemente encomendera también. No de un gran encomendero, pero sí tenían, digamos, gente a su servicio. Y esta familia es la que luego emigra, digamos, o sea, se pasa hacia el sur del río Tebicuarú
y se instala en la jurisdicción de la que hoy conocemos como Villa Florida. Francisco Fleita provenía, por tanto, de una familia importante porque poseía ganado, sirvientes, muy posiblemente esclavos, negros, indígenas. Y en 1811, Francisco Fleitas arrienda la estancia de Capi y Bebé, que antes esta estancia de Capi y Bebé, que pertenecía también al Cabildo de Santa María, que estaba bajo control del Cabildo de Santa María como heredero de toda la jurisdicción de la antigua misión de Santa María, esta estancia Capi y Bebé era estancia alquilada o arrendada por el coronel José Spínola. Coronel José Spínola es una figura interesante dentro del proceso de independencia del Paraguay, porque es el que se autonombra gobernador del Paraguay y tiene un conflicto con Velasco hasta que con el gobernador Velasco. El gobernador Velasco le envía a prisión a Concepción, luego huye, entonces se va al sur, le convence a Belgrano, que era el general Belgrano, el general porteño, que venía hacia Asunción para convencerle a los paraguayos, entre comillas, que se adhieran al proceso de independencia porteño o a las provincias porteñas. Entonces Spínola actúa como emisario, como conector de Belgrano. Y él era el principal arrendador de Capi Bebé, que está hoy en la jurisdicción de Santa María. Lógicamente, Spínola, la familia, bueno, dos de los hijos de Spínola forman parte del ejército de Belgrano, que incursiona en las misiones y luego llega hasta Paraguarí. Uno de los hijos muere en la batalla de Paraguarí, es decapitado, y el otro, bueno, es obligado, lógicamente, a volver a retirarse con Belgrano hacia el sur del río Tebicuaro. Es interesante porque Fleitas arrienda en sustitución de Spínola esta estancia o este campo de Capi Bebé, que está dentro de lo que hoy conocemos como Villa Florida. Y es la familia de Fleitas, su esposa, sus hijos, los que luego se quedan en el lugar y se convierten en maestros de posta. Es la esposa de Francisco Fleitas, llamada también Francisca Chaparro de Fleitas, la primera maestra, una de las primeras maestras de postas, que luego en otros artículos, ¿verdad?, comentamos un poco más su caso, que tiene una vigencia, una preponderancia, digamos, una influencia importante en toda esta zona. Y luego sus hijos. Hay que recordar que con la guerra grande, Solano López exige o pide que se despoble todo el sur del río Tebicuarú y su población se vaya y se instale en las ciudades o en los pueblos que estaban al norte del río Tebicuarú, serían la banda norte. Entonces es muy probable que después de la guerra del 70, estos primeros establecimientos humanos, estas primeras poblaciones que ya tenían influencia, que ya empezaban a establecer sus relaciones de poder, hayan abandonado, digamos, el lugar, hayan dejado el lugar desolado. Eso es una posibilidad. No tenemos datos exactos de cuántos son los que salieron porque no había un censo claro sobre el paso de Santa María, sí sobre Santa María propiamente dicho, o sea, la misión de Santa María. Bueno, algunos investigadores interpretan que aquí quiero plantear una hipótesis de trabajo. ¿Realmente el paso del Tebicuarú o el río Tebicuarú funcionó como una frontera? Podemos hablar de que marcaba digamos, el límite entre la provincia paraguaya, la provincia colonial y la provincia jesuítica. Tenemos que buscar algunas respuestas y me interesa compartir con ustedes algunos de estos datos. Algunos estudios dicen que la dicotomía jurisdiccional del Paraguay colonial con el Paraguay jesuítico quizás sea una simplificación teórica y geográfica, porque de hecho los jesuitas tuvieron presencia más allá del norte del río Tebicuarú. Es decir, fundaron las estancias de San Lorenzo, las misiones de San Estanislao, ¿verdad?, de Belém. Entonces, hay datos de que los jesuitas tenían también presencia, obviamente, en el llamado Paraguay colonial.
Sin embargo, son los españoles encomenderos los que van presionando, digamos, sobre el sur del Tebicuarú para extender sus dominios, extender sus encomiendas. Y eso hace que los jesuitas terminaran, digamos, aceptando este régimen de encomiendas en sus primeras reducciones y vayan cediendo terreno poco a poco a esto. Así podríamos explicar, digamos, la presencia de esas familias encomenderas españolas originales del Paraguay colonial, que luego van alquilando y arrendando tierras en el sur del río Tebicuarú, es decir, en lo que hoy conocemos como el departamento de Misiones, Paraguay. También los jesuitas, lógicamente, expandieron su frontera. La configuración territorial de las misiones, entonces, bajo el gobierno de los jesuitas, podría deberse a una decisión de la colonia, del imperio español, digamos, para poder controlar las invasiones portuguesas. En 1806, ustedes han de saber que coincidió que el gobernador Velasco, el gobernador de la provincia del Paraguay, a su vez era gobernador intendente de los pueblos jesuíticos. Entonces, con el advenimiento de la independencia del Paraguay, recae, digamos, en la jurisdicción del Paraguay los pueblos misioneros, los pueblos jesuíticos, ¿verdad? Los antiguos pueblos jesuíticos. Y es así que luego el Paraguay republicano, el Paraguay independiente, va tomando poco a poco dominio de estos lugares, se anulan, ¿cómo se dice? Se proscriben los cabildos jesuíticos, los cabildos indígenas que todavía permanecían, digamos, en los antiguos pueblos jesuíticos. Se extrae también, Carlos Antonio López manda extraer todas las joyas, las propiedades de las iglesias, hace un inventario general de todo lo que había en las misiones y lógicamente para pagarle a sus funcionarios va también, digamos, acometiendo la práctica de repartir tierras en el departamento, bueno, hoy en el departamento de Misiones, a sus funcionarios. Y así muchos de estos funcionarios se van quedando con las que eran las antiguas jurisdicción del Paso de Santa María. Espero que se haya entendido, que haya podido ser claro. Creo que estos datos que lo puse hoy muy rápidamente ameritan, digamos, a que esto pueda ser profundizado y que sea un interés de la historia social, porque detrás de estos números, detrás de estos datos, detrás de estos hechos, hay personajes, hay familias, hay historias, hay culturas que no siempre están, digamos, colocadas en nuestra historia oficial. Estos hechos y estas conjeturas que pude compartir con ustedes me parece que hacen relevante que el Paso del Tebicuarú haya sido y es un pedazo de la historia del Paraguay. Nada más, muchas gracias. Sofía. Doctor, sí, yo en realidad te quiero preguntar algo relacionado más bien al quehacer del historiador antes de empezar con el diálogo, o sea, empezar de esta forma el diálogo. ¿La familia Fleitas fue la que te llevó a interesarte en los maestros de posta o no tiene nada que ver con eso? Francisco Fleitas fue el primer maestro de posta en este lugar, así mismo. ¿Y así fue como empezó tu investigación con relación a las postas o no? ¿A los maestros de postas o no? Sí, también lógicamente eso llevó y me condujo, ¿verdad?, por otro camino que fue conocer, no solamente conocer, sino mi interés es dibujar la línea de posta. Conocer el trayecto que seguía la posta desde este lugar hasta el sur hasta el sur del Paraguay, digamos hasta las costas del río Paraná. Y todo lo que pasaba, los cambios, los nombramientos, el trayecto, etcétera, etcétera. Bueno, y esto conlleva, lógicamente, ahora estoy trabajando en trazar todas las líneas de posta, todos los caminos de posta de la época de Carlos Antonio López, digamos entre 1846 y 1854, más o menos, trazar los distintos
las distintas carreras de posta. La posta del sur, la posta de costa abajo, la posta de costa arriba, la línea del centro, la línea del Paraná, la línea de Ñembucú. Bueno, interesantes datos que van a surgir próximamente en otro trabajo. Aquí tenemos en pantalla justamente un mapa, que es el mapa hecho por los brasileros. Por eso alguna grafía no es exacta con lo que nosotros conocemos el guaraní. Y en el círculo está, como ellos le llamaron a ese lugar, Paso de Fleitas. Quiere decir que ellos habrán encontrado a la familia Fleitas todavía o algunos de esos descendientes instalados en este lugar, ¿verdad? O alguna población que le haya dicho, que hayan preguntado, ¿y cómo se llama este lugar? Y este lugar se llama Fleitas, porque la familia Fleitas, digamos, es la primera familia que se instaura, digamos, que se instala oficialmente en este lugar, ¿verdad? ¿Sí? Lógicamente, antes hubo población indígena, incluso población parda, itinerante, voy a decir yo, ¿no? Que no se ubicaron en este lugar permanentemente. Es la familia Fleitas y a partir de eso todas las relaciones de poder que se van estableciendo, lo que va a dar cimiento a lo que hoy conocemos como Villa Florida. Por tanto, la fundación de Villa Florida no existe como un hecho real, más bien es un acto jurídico en el que el Congreso Nacional decide elevar a la categoría de villa, urbanizar este lugar después de la guerra del 70, es decir, en 1880. Y le tocan suerte, porque Bernardino Caballero era el presidente en esa época, firmar la promulgación de la ley. Pero no es el fundador, no es el que decide que ahí se iba a fundar un pueblo. Gracias, profe. Bueno, yo tengo 1000 preguntas, pero en realidad quisiera pasarle la palabra a la doctora Salinas. Sí, buenas noches. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los organizadores de este conversatorio. Se observa un gran esfuerzo y un interés por comenzar a dialogar sobre esta historia social del Paraguay tan interesante. Bueno, en principio lo escuché atentamente, me parece que es un tema muy interesante y sobre todo rescato el esfuerzo de hacer toda esta cronología que me parece muy valiosa, ¿no? Porque es un esfuerzo de tomar distintos momentos históricos que además son muy diferentes, tanto el periodo del colonial del Paraguay temprano, colonial, después toda la cuestión referida a los jesuitas, posteriormente ya todo el periodo post-jesuítico y todo el siglo XIX, fines del XVIII, principios del XIX, o sea que hay un gran esfuerzo de búsquedas, de información, de fuentes, de intentar resolver algunas cuestiones que yo pensaba que historiográficamente quizás en algunos puntos la investigación quede en el terreno de las hipótesis, ¿no? Porque hay cuestiones que resultan quizás muy difíciles de poder resolver. Entonces me parece muy valioso el contraste que se está haciendo de fuentes, de buscar una información, otra, contrastarla y a partir de eso empezar a tratar de resolver algunas cuestiones. Yo me quedé muy interesada, por supuesto, en todo el periodo colonial, que es el que a mí me interesa puntualmente, pero, por ejemplo, en toda la cuestión de las fuentes jesuíticas con las que te has podido encontrar, que sumaron a esta reflexión, quizás puedas profundizar en eso, ¿no? Que el público pueda comprender un poquito con qué material, con qué fuentes, con qué documentos trabajaste para la cuestión jesuítica. Y por otro lado, como también trabajaste en el Archivo de Asunción, me interesa mucho también si quieres seguir profundizando en esos documentos tan valiosos que te encontraste con letra encadenada ya de
de los primeros tiempos y cómo fuese esa reflexión tuya de ir pensando en relacionar estas fuentes y a partir de esto, bueno, las conclusiones o hipótesis a las que vas arribando de este periodo colonial, ¿no? Sí, María Laura. Bueno, por síntesis de la exposición no están citadas las fuentes, ¿verdad? Pero lógicamente están revisadas sección nueva encuadernación, están revisadas sección historia, que aporta muchísimos datos, lógicamente, sobre, para armar, digamos, la cronología del paso del Tebicuarí. También la sección civil y judicial es muy interesante, porque ahí, sobre todo en la época de Francia, de Gaspar Rodríguez de Francia, aparecen casos judiciales, litigios por la posesión y el arrendamiento del paso de Santa María. Y son estos conflictos, digamos, estos litigios judiciales, las declaraciones de los propietarios, de los inquilinos, ¿verdad? Quienes se disputan el alquiler, el arrendamiento de esta tierra, quienes van contando, digamos, la historia del lugar. En algún momento en estos documentos, lógicamente Francia le pide al Cabildo de Santa María que cuente realmente quiénes son los dueños del Paso de Santa María, a quién corresponde ese lugar. Y es el Cabildo, seguro, guiado por testimonio o por tradición oral, quienes escriben la historia. Y uno de esos documentos es lo que yo consideraría, ahora que estamos discutiendo los primeros relatos históricos del Paraguay, ¿verdad? Ese sería el primer relato escrito histórico sobre la historia del Paso de Santa María que existe hoy en el Archivo Nacional de Asunción. Se llama luego así, Paso del Tebicuarí, problemas entre dos arrendatarios. Luego, estudiando los nombres y los orígenes de esos personajes que aparecen en la disputa, uno puede empezar a entrelazar con las familias encomenderas, familias propietarias, familias de influencia de la zona del Tebicuarí. Y así encontramos, por ejemplo, que los Vareiros, un vareiro que se disputa el arrendamiento del paso, procedía de una familia tradicional de Cucuó, que está al norte del Tebicuarí. Los Fleitas de la zona de Paraguarí, Capucú. Los Yegros, ¿sí? Que también tenían, porque por tradición familiar, los Yegros fueron gobernadores, fueron los primeros, Yegros fue el abuelo del prócer Yegros, fue Fulgencio, fue el primer comandante, digamos el primer comandante de uno de los presidios más antiguos que tuvo el Paraguay, localizado en el norte del Tebicuarí, que se llamó Presidio del Tebicuarí, exactamente. Digamos, para que me entienda la gente, presidio, podemos decirlo, cuartel, fortín, era un destacamento militar cuya jurisdicción Yegros tenía más de 300 soldados, digamos, más de 300 hombres armados con lanzas bajo su jurisdicción. Y es ahí donde uno empieza luego a entrelazar todos estos nombres, ¿verdad? Y así aparecen los Cabañas, aparece la familia Cabañas, también una familia cuyo apellido se conecta con los próceres. Aquí justamente tenemos, María Laura, la posta de Cabañas o la casa Cabañas. Comúnmente las postas se localizaban en los cascos de las estancias, en los cascos principales de las estancias. La foto de arriba pertenece hoy a la restaurada Casa Cabañas, que es hoy un museo que ofició de posta, lógicamente. Esto está a 2 leguas del río Tebicuarí, decía unos 5 kilómetros más o menos del río Tebicuarí. Era la posta antes de llegar al Paso de Santa María. Yo no conozco cuál es la posta de Santa María, no pude localizar hoy la construcción antigua de esa posta. Y la que está abajo es una posta argentina que solamente lo puse para poder entender las características de las casas de esta época, ¿sí?
la posta de Argentina, que es la posta de donde se encontró Belgrano con San Martín, es una de de 2 pisos, y es muy posible también que la posta de Cabaña haya tenido 2 pisos, pero bueno, lógicamente se destruyó. Hoy en ese lado izquierdo que vemos la foto hay una capilla. Bueno, era más o menos de construcciones parecidas. ¿Qué más me consultabas? Y bueno, también lógicamente las cartas anuas, todo ese inmenso trabajo que hiciste, María Laura, de compilación con tu colega, es muy interesante porque nos facilita muchísimo el trabajo, ¿verdad? De poder leer, de poder conocer, es fascinante. Si hubiéramos leído esto, por ejemplo, que es una carta ano original, nos hubiera sido como más complicado, pero ese trabajo impresionante, que ciertamente no es un trabajo, o sea, no tenemos todo, vos mismo lo contás ahí, ¿verdad? Las cartas anuas hay algunas extraviadas, otras perdidas, No, y pero es además eso curioso, es un trabajo de equipo, ¿no? de Porque eso equipo, sí, no sí, yo, tiene que trabajar mucha gente y bueno, en eso trabajan nuestros becarios, nuestros investigadores, que también somos un equipo leyendo y corrigiendo y aportando a todo eso, ¿no? y eso ayudó mucho, me ayudó mucho, lógicamente, a ubicar, sobre todo las cartas anuas que se refieren al conflicto armado de la guerra de los comuneros, es muy interesante, ¿verdad? Pero no aparece la nomenclatura Paso de Santa María. Si vos sabéis dónde está, yo cambio todo el sentido de la historia. Bueno, Pero no viste que aparece, es curioso. Le llamaban nosotros, Paso del Tebicaril. claro, generalmente, de acuerdo al tema que te interese en la documentación, uno va buscando. Entonces, si uno va a buscar específicamente esto, ya lo mira con otros ojos al documento. Yo Claro, nunca claro. lo busqué así, pero sería interesante revisar de nuevo a ver con qué nos Pero María encontramos, ya Laura, buscando especialmente esa información, ¿no? sí, pero María Laura tampoco aparece en los mapas de la época. Esto llevé yo justamente a un seminario sobre los pueblos jesuíticos que se hace en San Ignacio Guazú. Llamé también la atención por esto y algunos dicen, no puede ser, no puede ser. Y dice, es que no está. O no era relevante, o no fue relevante para los jesuitas establecer una misión en ese lugar, y ahí tenemos otras interpretaciones que hacer, ¿verdad? Porque sí sabemos que lógicamente ahí se dieron 2 importantes batallas durante la Revolución de los Comuneros. Eh, Sabemos que había indígenas conchavados que pertenecían al pueblo de Santa María, que hacían, digamos, que servían, digamos, en el paso, que ayudaban a los viajeros a pasar. O sea, había población más o menos itinerante en ese lugar, eso sí podemos decir. Pero con respecto a esta historia del paso de Santa María, que se alude como la base de lo que hoy conocemos como Villa Florida, no encontramos en la historia jesuítica. Aparece recién, y esto es lo raro, ¿verdad? Esto es lo que me extrañó, tras la extradición de los jesuitas. Y fíjate que se produce la extradición de jesuitas, la incursión de los encomenderos sobre esta zona, y se empieza a llamarle al lugar Paso de Santa María, cuando podrían haber conservado la tradición del Paso del Tebicuaril, y del Tebicuaril Grande o del Tebicuaril Jesús. Entonces estas son las cosas que la historia nos presenta haciendo este estudio cronológico. Por eso me parece importante, yo estaba pensando mientras escuchaba tu cronología, tengo entendido que estás haciendo una investigación y que esto va a ser parte de un libro. Y pensaba por ahí que qué importante sería como seccionar el enfoque, porque es mucho tiempo, ¿no? Y son muchos aspectos para tratar y cada tiempo es diferente y hay todo un contexto también diferente. Creo que te da para un par de tomos la investigación si vas seccionando Sí, temporalmente, ¿no? Porque es muchísimo, me imagino, la cuestión ya colonial, con todo el enfoque de las fuentes jesuíticas, más todo lo que tenés en el archivo de Asunción, creo que allí hay muchísimo para desarrollar y después cada tiempo va teniendo también sus características, sus problemas,
sus nombres, como vos mismo decís, más la cartografía, que creo que ese es un trabajo también fundamental de ir corroborando la cartografía jesuítica, más la cartografía de la época que pudo haber surgido. Y lo que me parece también muy valioso que consultes es, Aguirre, que todos sabemos que es magnífico, y bueno, creo que estás también consultando a Sara y otros viajeros que pasaron también por la región. Entonces creo que el diálogo entre las fuentes, los cronistas, la cartografía, te puede dar muchas herramientas como para empezar a resolver esta inquietud que tenés, ¿no? Que como te decía, hay muchas cosas que seguramente no quedarán en el terreno de las hipótesis. Sí, indudable, no se pueden cerrar todos los agujeros, ¿verdad? Sí, Aguirre es una referencia ineludible, sí, sí, exactamente, está analizado. Justamente, María Laura, un boceto de Aguirre, en la zona, él ubica, no lo pone con este nombre de presidio, pero ubica San Fernando. Y luego en su diario escribe, es posible que el primer San Fernando, dice Aguirre, el primer San Fernando haya estado hacia el Paso de Santa María, dice, y que luego se fue mudando varias veces hasta su ubicación final. Esto es lo que dice Aguirre. Pero ubica a San Fernando cerca de un cerro que se llama el Cerro Campana, hacia el norte del Tebicuarí, digamos hacia la banda norte. Y ahí es donde despierta también mi curiosidad, porque encuentro en un documento del archivo referencias al presidio de San Fernando del Tebicuarí, cuando en la memoria todavía reciente que tenemos del San Fernando que está hacia el río Paraguay, el trágico San Fernando, digamos, la trágica historia del San Fernando, donde Solano López mandó fusilar a supuestos conspiradores contra su gobierno. Entonces, este San Fernando original, según Aguirre, y eso es lo interesante, estaba localizado en la banda norte del río Tebicuarí, frente a lo que hoy conocemos Villa Florida, que luego por las revoluciones, por los cambios históricos, por las dificultades en mantener un presidio también importante, se fue trasladando del lugar hacia el oeste, hasta que finalmente San Fernando cambia de nombre y se convierte en el presidio de Herradura, pero queda en la voz popular la jurisdicción del presidio de Herradura como San Fernando. Entonces, cuando Mariscal López traslada su ejército al norte del río Tebicuarí, cruzando en realidad cruza por el Chaco, ¿verdad? Pero se traslada al norte del Tebicuarí, establece su cuartel en San Fernando. Es muy curioso, ¿verdad? Cómo estos nombres también van cambiando de lugar, ¿verdad? Se van cambiando de lugar. Y esto pasó con este presidio de San Fernando. Y es un antecedente muy importante para entender también las relaciones de poder, las influencias de las familias encomenderas, porque lógicamente en esa época colonial los encomenderos eran normalmente ¿cómo era? Que le daban el rango de capitán, de mayor, ¿verdad? Eran los que generalmente tenían, costeaban ellos, digamos, a los soldados, ¿verdad? Bajo su propio pecunio, no eran ejércitos profesionales, lógicamente. Bueno, eso es lo que puedo decirte de ese San Fernando del Tebicuarí que estuvo ahí en el norte. Bueno, no sé si Sofía quiere continuar con otra pregunta. Perdón, tenías una pregunta, sí. Yo sé que los datos, la cronología es muy extensa. Planteo incluir una cronología extensa al final del libro para que la gente entienda. Pero básicamente a partir de todo este estudio establecí una periodización de este lugar, ¿sí? Para conocer su historia. La primera época surge desde la
instalación del presidio del Tebicuarú hasta que desaparece de este lugar, y eso sería más o menos hasta 1767, más o menos, casi coincidiría con la extradición de los jesuitas. Lógicamente, extraditados los jesuitas, los encomenderos van tomando posición o van arrendando las tierras al sur del Tebicuarú, entonces el presidio en ese lugar ya no tenía sentido, pero sí tenía sentido ubicar un paso. En ese paso instalar un puesto de alcabala, o sea, de recaudación de impuestos. Entonces eso marcaría un segundo periodo en la historia de este lugar. Sería el paso del Tebicuarú y posteriormente paso de Santa María. Un tercer periodo interesante es la de la instalación de la posta de correo, la posta del Tebicuarú o la posta del paso de Santa María. Y ese periodo, más o menos allá entre 1790, lo extendemos hasta 1880. Y en 1880 sería el cuarto periodo, llamémosle el periodo de modernización, que yo le llamo el periodo de urbanización porque así sale la ley de urbanización del Paso de Santa María. Entonces desde 1880 hasta ahora tendríamos otro periodo que también lo podríamos luego segmentar según como revisemos los datos. Pero de ese periodo yo ya no me encargo. De eso ya hay otros trabajos realizados. Ya es un periodo más moderno. Me voy, digamos, bueno, a esa época colonial y postcolonial. Bueno, María Laura, lo que a mí me llama y me sigue llamando la atención es por qué los jesuitas no establecieron una misión en este hito, en este mojón tan estratégico para la supervivencia de sus propias misiones, ¿verdad? Eso es lo que me llama mucho la atención. Y bueno, no sé, quizá haya otra explicación, habría que revisar otros documentos, entender. Sí, por ahí lo que me parece que sería valioso por ahí entender la relación de los jesuitas con las encomiendas también, que creo que eso también te va a dar algunas líneas, cuál era el porqué de la aceptación de la encomienda. Hay un artículo que es bastante antiguo, pero no deja de ser la luz en el camino de Ernesto Meder, ¿no? Sí. Que es el de las encomiendas en las misiones jesuíticas, y él allí comienza a explicar, bueno, un tema que muchas veces dijimos tenemos que seguir estudiando lo que él hizo, pero hasta ahora es un artículo que explica muy bien, es señero en todo lo que significa la relación de los jesuitas con los encomenderos y el porqué de la aceptación, y después el hecho de que queda San Ignacio Guazú con las encomiendas, ¿no? Entonces me parece que ese artículo puede ser clave también para que, digamos, para seguir pensando este espacio y entender los vínculos entre ese Paraguay colonial que mencionás y el Paraguay jesuítico, que yo lo llamaría a todo Paraguay colonial, por una cuestión de que todo es colonial, y las misiones, bueno, en ese marco también de relaciones, ¿no? Pero me parece que esas explicaciones quizás de por qué no, por qué sí, o por ahí se pueden seguir pensando en cuanto a la lectura mayor de otras fuentes que nos orienten en ese camino, ¿no? Porque es una época muy convulsionada de avances, de retrocesos, de cambios en las misiones, de traslados, de un montón de situaciones que se viven. Entonces también me parece muy valioso que trabajes con la cartografía, porque eso te va a ayudar mucho a pensar también esto de los traslados y el porqué y el paso que se le da a todo esto. Así que... Hay una nota de Antequera que le pide a los jesuitas que establezcan un puesto de control en el paso del Tebicuarú. Estando enfrente el presidio del Tebicuarú, le pide a los jesuitas de San Ignacio que establezcan un puesto de control en el paso del Tebicuarú, en este lugar. Hasta ahí tenemos el documento. Por la impresión que tengo y la seguidilla de otros documentos,
los jesuitas no hacen caso, lógicamente, de este lugar. Pero sí se establecen, digamos, durante la Revolución de los Comuneros, digamos, como estratégicamente en alrededor del río, pero con el objetivo de ir incursionando hacia la provincia del Paraguay, pero en este contexto de las guerras, ¿verdad? De la revolución. Es muy interesante esto porque algunos indígenas logran cruzar el río, incursionan, digamos, hacia la provincia del Paraguay y proceden a la quema del presidio. Ellos mismos le prenden fuego al presidio y esto es reconocido luego en los testimonios de los jesuitas que comandaban, o sea, que dirigían los ejércitos, ¿verdad? Policarpo Du fue uno que dice, sí, nosotros quemamos el presidio de San Fernando, dice, nosotros le pusimos fuego al presidio. Y bueno, entonces sí, lógicamente son tiempos muy conflictivos, muy complicados en este lugar. Aún así, María Laura, no hubo ahí un establecimiento formal por parte de los jesuitas. No, lo que yo notaba sobre todo es, bueno, el esfuerzo tuyo de tomar tantos tiempos y por eso me parece interesante lo de la periodización, como para ir seccionando tu enfoque y encontrar, porque te vas a encontrar con todo un mundo diferente en cada momento, ¿no? Mencionaste desde los orígenes de las misiones, la revolución de los comuneros, o sea, después, bueno, ya todo el periodo posterior, Francia, o sea, son muchos momentos históricos, entonces creo que es una interesante reflexión en el tiempo sobre este espacio, pero quizás cada uno de esos momentos te lleve un gran tiempo en ese contraste de información y de fuentes, ¿no? Entonces, tengo entendido que ya estás avanzado bueno, sí, cabe decir que ya estaba para publicarse, pero sucedió lo que sucedió en todo el mundo. Sí. y se retiraron temporalmente los fondos hasta próximo aviso. Yo creo que para el año que viene podemos concretar la impresión papel, ¿verdad? Y te van a quedar seguramente muchos temas como nuevas preguntas, ¿no? Para seguir trabajando. Sí, sin duda, ¿verdad? Bueno, este es un poco el gusto que tenemos por la historia, ¿verdad? Que un camino nos lleva por otros caminos o nos abren varios caminos, ¿verdad? Y queda ahí un poco al criterio de por cuál camino vamos a seguir y por dónde tenemos que ir y dónde vamos a encontrar más información. Esto empezó con el hallazgo de un documento, ya te digo, en la sección civil y judicial, en la que se planteaba un conflicto de arrendamiento por el paso. Y los testimonios de los actores empezaron a darme datos que no estaban escritos en la historia oficial, o sea, que no conocíamos, no se conocía. Y particularmente entonces digo, pero el paso del Tebicuarube es un lugar, es un nombre que debe ser puesto, digamos, a la luz como un sitio estratégico relevante para nuestra historia. Porque como su nombre lo dice, es paso y por ahí pasaron muchas personas y pasaron muchas cosas, ¿verdad? Muchos hechos. Y eso es lo que hace relevante histórico, le da su relevancia histórica a este lugar llamado Paso del Tebicuarube. Que al propósito, María Laura, vos que sos de Resistencia y estás ahí cerca de Corrientes, pero seguro que en ese lugar hay mucha herencia guaraní, la grafía original es Tebicuarube. Y los redactores de estos documentos del siglo XVI, ¿verdad? Hacían ese esfuerzo de graficar el sonido gutural claro. Pero no tenían la grafía, entonces escribían con I latina. He visto que aparecía así en ese documento que mostraste. Y aquí se produce otra transliteralidad, digamos, del nombre y se convierte en Tebicuarube. Y Tebicuarube en guaraní es totalmente otra cosa a Tebicuarube. Incluso tiene un sentido negativo, que no lo quiero traducir ahora acá, pero ahí también se produce algo que se debe ajustar, ¿verdad? Un nombre que debe ser ajustado, aunque originalmente no es así, sino es Tebicuarube.
y pasa a ser Tebicaru por una, no sé, por algún hecho histórico, porque seguramente apareció en algún primer documento o en algún primer cronista lo puso así, porque entendió mal, porque lo dibujó mal, porque lo graficó mal. Entonces esto también hace también interesante esa revisión o aclaración o ajuste. Totalmente. ¿Y Sofía nos quiere también hacer algún aporte? Sí, me quedé con el hecho de que luego de la expulsión de los jesuitas recién se le conoció como Paso de Santa María y eh, quizás tenga que ver con una cuestión de la administración de las temporalidades. O sea, era tan diferente la administración que vino después de la expulsión de los jesuitas, tanto en cuanto a las temporalidades como en lo religioso, ¿verdad? Que ya no eran jesuitas, tenían otras mentalidades, las nuevas autoridades eclesiásticas, que, no sé. No, de hecho es así, Sofía, de hecho es así. De hecho es así, o sea, este lugar queda bajo la jurisdicción de llamémosle, del Cabildo de Santa María, para no decir más misión, ¿verdad? Porque ya no era más misión. Eh, pero es igualmente insólito que después de 1767 se adopte este nombre, ¿verdad? Sí, totalmente. Y no antes, o por lo menos no aparece en los documentos antes. Bueno, en realidad cabe hacer una aclaración muy interesante si nos da el tiempo. Hay varios pasos del Tebicuarú a lo largo del río Tebicuarú propiamente dicho, ¿sí? Hay varios. También hasta hoy conocemos el paso del Tebicuarú hacia la zona hacia el Ñembucú. También hay pasos del Tebicuarú hacia Bobí, que hoy es General Artigas. Pero este lugar, para distinguirse de los otros pasos, que Aguirre muy bien los dice, este es un paso real, para distinguir de los otros pasos que no eran reales, digamos. Pero este paso además es paso grande, porque está sobre el Tebicuarú Iguazú, y que por cierto es un lugar demasiado grande, porque hay una vuelta del río ahí que hace que el paso en su anchura sea mucho más grande, ¿verdad? Quienes decidían cruzar este lugar tenían que hacerlo necesariamente con canoas, con cachiveo, con pelotas, con ayuda de los indígenas, etcétera, etcétera. Quizás otros pasos se podían pasar más a pie según la creciente o no del río, ¿verdad? Porque había más piedras, etcétera, etcétera. Entonces eso está muy bien graficado también en la revisión histórica. Este lugar es Paso Real, porque hasta ahí llegaba el Camino Real, por ahí pasaba el Camino Real, pero porque también se distinguían de otros pasos no reales. Pero atención, María Laura, encontré algunos documentos en el archivo que dan la idea que los jesuitas eludían el puesto de alcabala oficial instaurado en El Paso en época colonial. Es decir, eludían los impuestos del tráfico de la hierba. Entonces hay reclamos de los gobernadores para que se ejerza mayor control y obligación a pasar por el paso del Tebicuarú. Sin embargo, me da la presunción, pero esto es otro camino a seguir investigando, se trazaron caminos alternativos, digamos, ¿verdad? Esos caminos pasaban por otro lado, menos controlados. Esto también es una curiosidad interesante, ¿verdad? Para quien quiera seguir el camino de la hierba. Sí, creo que después podemos seguir conversando porque eso da para otro tema ya, para otra disertación, pero creo que, bueno, los estudios de Juan Carlos Garavaglia sobre el tema de la yerba te van a ser también muy útiles para entender todo eso, ¿no? Creo que habrás consultado seguramente porque creo que es una obra clave para entender también todo este proceso y este movimiento y la relación de los jesuitas, encomenderos y demás con el tema de la yerba. Sí, así mismo. Que bueno. Pero sí, bueno, yo creo que a partir de este primer encuentro que tuvimos, podemos después continuar con el intercambio y ver un poco bibliografía que tenemos aquí, alguna documentación que tenemos nosotros también
en el núcleo sobre temas jesuíticos vinculados a esto y bueno, seguir el intercambio para fortalecernos en la investigación. Sí, desde luego, y gracias María Laura por tu presencia. Este trabajo que publicó, bueno, todos los trabajos que publicaste con el SEADUC son referencia obligada en el trabajo que estoy haciendo. Te vamos a buscar, lógicamente, más adelante para presentar uno de esos libros, ¿sí? Sobre todo el de Fronteras y Encomienda, que es muy interesante. Y Bueno. vamos a dialogar y seguramente compartir ahí sobre eso. Sí, Bueno, ese gracias libro por tu ya tiempo, tiene... María Laura. No, Sabemos que también gracias. estás con clase y todas esas cosas ahí por Resistencia, así que No, yo les agradezco mucho por darnos el tiempo. les agradezco mucho este momento de compartir de esta investigación y bueno, y todas las inquietudes, intercambios que nos quedan y bueno, por supuesto la posibilidad de seguir conversando sobre el tema. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Sofía. Muchísimas gracias, un gusto conocerla, doctora María Laura. Igualmente, Sofía, igualmente. Sí, a propósito, Aldo creo que va a vincular un poquito con el siguiente diálogo que tenemos programado antes de despedirnos. Muchas gracias, María Laura, sobre todo invitada esta noche. Jorge y Sofía son de la casa. Jorge es miembro fundador del centro y Sofía también una activa miembro siempre. Quiero agradecer también a la gente que está detrás de esto, que permite que esto pueda ser retransmitido en vivo, sobre todo a Vicente y a María de la Paz. Agradecer también a todas las personas que han podido seguir, están siguiendo en vivo esto. Y bueno, claro, esto va a quedar como un material grabado que lo vamos a difundir por diferentes medios, que sirva también como material de divulgación de esta investigación del doctor Jorge García. Muy interesante, por cierto, dentro de lo que es la historia local y compañía. Tengo también, Jorge, no sé si podrías, un comentario de Domingo del Puerto Gutiérrez, dice, interesante que se llame Paso, no se forjó una población allí, por los jesuitas, por parte de los jesuitas, y no se observa que haya sido un puerto de salida con mucha frecuencia hacia el río Paraguay. Entonces, si tenés algún breve comentario al respecto. Bueno, creo que Jorge no nos está escuchando. De todas maneras, en los comentarios vamos a responder las preguntas, consultas que hagan las personas que nos están siguiendo. Nuevamente agradecer a todos y creo que podemos cerrar por aquí hasta el siguiente encuentro, que es el 10 de septiembre. Vamos a tener como invitado al doctor Mario Pastore, que va a presentar el tema Comercio, Conflicto, Cambios Institucionales y Desempeño Económico Diferencial en la Cuenca del Plata. El doctor Mario Pastore, entonces, desde los Estados Unidos, va a presentar este tema que lo vamos a comentar con Jorge y quien les habla. Entonces, de mi parte, muchas gracias a todos. Cerramos por aquí y nos vemos el 10 de septiembre entonces con la siguiente charla. María Laura también va a realizar una charla en octubre, que la vamos a estar anunciando por las redes sociales. Y bueno, muchas gracias a todos. No es fácil hacer esto, pero estamos complacidos porque haya salido bien y por poder establecer siempre relaciones con historiadores también de distintas partes, a lo que nos permite la tecnología hoy. Muchas gracias, Jorge, Sofía, María Laura. Bueno, gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias. Gusto. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.